Muy bien, pues voy a empezar a grabar, lo presento y le doy la palabra. Recording in Muy buenos progress. días a todos y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y hoy tenemos la presencia del doctor Juan Sebastián La Rosa Fuentes. Él obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado por el ITESO, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Temple, respectivamente. Ha sido profesor universitario en estas tres casas de estudio. Actualmente es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde el 2020 es coordinador general del ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura. Ha publicado en las revistas International Journal of Communication, Media, Weird and Conflict, Trípodos, Comunicación y Sociedad, Global, Global Media Journal México y Latin American Research Review. Además, es coautor junto con Sofía Palau del libro Manual para la Observación de Medios, publicado por el ITESO en 2014, así como autor y coordinador de varios libros sobre comunicación política. Su proyecto de investigación está enfocado a estudiar teórica y empíricamente la comunicación pública y la comunicación política. En particular, busca comprender críticamente la creación y desarrollo de sistemas de comunicación política en diversos ámbitos y escenarios, como pueden ser procesos electorales, crisis socioambientales e instituciones mediáticas. Pues bienvenido, doctor. Para nosotros es un gusto el que haya aceptado la invitación a participar en este seminario. Pues adelante. Ya me presentó y sin más pues voy a dar comienzo a esta exposición, ¿no? Más aquí. Bueno, la conferencia que vamos a trabajar el día de hoy está relacionada con poder estudiar cuál es la relación entre la web 2.0, diálogos públicos y elecciones. Es un tema en el que he trabajado en los últimos años. Y en general, la pregunta que colocaría para iniciar sería cómo han evolucionado las interacciones político-ciudadanas en las plataformas digitales desde las elecciones en México de 2012 a la fecha y qué impacto ha tenido estas formas de interacción para la democracia en general. Y bueno, les platico que hace un poco más de 10 años comencé a estudiar el uso de herramientas digitales durante campañas electorales en México, específicamente las elecciones de 2012. En términos de contexto histórico, 2012, pues las democracias occidentales apenas estaban comenzando por... estoy haciendo un relajo con esto. Espérame un tantito. Ahí está ya. Como les decía, en este contexto histórico de 2012, las democracias apenas estaban empezando a utilizar lo que actualmente conocemos como redes sociales, ¿no? Facebook había sido lanzado al mercado en el 2004, Twitter en 2006 y 2 años más tarde, en 2008, la campaña de Barack Obama dio mucho de qué hablar con el uso que le dio a las plataformas digitales. En el mundo de la consultoría política, pero también en el mundo académico, emergió una narrativa de optimismo tecnológico. Esta historia decía a grandes rasgos que la tecnología digital, especialmente la web 2.0, democratizaría la vida pública de las sociedades contemporáneas. A partir de este conjunto de ideas, es decir, de la emergencia de la web 2.0 y el uso que estas plataformas empezaron a hacer en las campañas electorales, fue que emprendí un proyecto de investigación enfocado a observar la forma en la que los políticos y los ciudadanos se comunicaban entre sí durante periodos electorales, ¿no? Que ese ha sido un interés que yo he tenido no nada más en el contexto de esta investigación, sino en general, cómo es que élites políticas y ciudadanos se comunican
no específicamente o no únicamente en redes sociales, sino en otros ámbitos, pero en este caso ese proyecto de investigación estuvo enfocado a eso. Y pensando en este contexto histórico de la Web 2.0, mi interés estaba en verificar si la tecnología realmente tenía un impacto democratizador en las prácticas de comunicación política en las campañas, ¿no? Entonces, el seminario en el que estamos tiene el propósito de estudiar la influencia de las redes sociales en procesos electorales, y desde esta perspectiva la presentación de hoy estará enfocada en conocer en cómo ha influido el uso de las redes sociales en los diálogos públicos entre élites políticas y ciudadanas en el contexto mexicano. Entonces, les comparto cuál va a ser el resumen o el mapa de ruta que voy a estar trabajando el día de hoy, ¿no? La presentación entonces está dividida en varias secciones, como pueden ustedes ver en sus pantallas. En la primera sección abundaré un poco más sobre el contexto histórico de la emergencia de la Web 2.0 y de cómo se iba a prever que iba a impactar en la democracia electoral. En la segunda parte estaré trabajando más con conceptos de la teoría de la democracia deliberativa, que es de alguna manera el marco teórico que utilicé para, digamos, general, para poder hacer este trabajo de investigación. La tercera parte voy a hablar sobre el problema de investigación y las coordenadas metodológicas de este trabajo. La cuarta parte, que es la más importante de la exposición, es qué aprendí a partir de estas investigaciones que estuve realizando. Y finalmente coloco una última sección sobre las conclusiones. Entonces, bueno, espero que les sea y que les resulte atractiva esta exposición, y con esto comenzamos. Bueno, iniciamos con el contexto histórico de la Web 2.0, ¿no? Como algo importante para entender. Y bueno, el interés de estudiar la arena electoral surgió porque hace 15 años, como les estaba explicando, Internet y especialmente lo que se conoce como Web 2.0 comenzó a tener un papel muy importante en las campañas electorales, ¿no? Entonces, un elemento importante de la estaría colocando aquí tres elementos relevantes de la Web 2.0. La primera es que este nuevo desarrollo tecnológico, acuérdense, estamos hablando de hace 15, 20 años, no es algo nuevo ahorita, fue la arquitectura de participación. A diferencia de la Web 2.1, en donde el tipo de tecnología simplemente permitía albergar cierta información en Internet, pero no permitía que los usuarios interactuaran con esa información. En cambio, la Web 2.0 sí permitía ese tipo de posibilidades, de prácticas y de procesos, ¿no? De poder enviar mensajes, de poder editar información, entre otras cosas, ¿no? El segundo elemento importante es que se desarrolla en la nube, ¿no? En la Web 2.0, pues, era muy diferente porque todo tenía que estar albergado en una computadora. Tanto el software como la información que circulaba en el software había que tenerlo dentro de las propias máquinas, ¿no? Y ahora en la Web 2.0 todo está en servidores, ¿no? En esta metáfora que puede ser bastante criticable, porque realmente no es muy precisa de lo que llamamos la nube, que se refiere a grandes cantidades de servidores que están esparcidos por el mundo, pero que bueno, ahí están alojadas todas estas nuevas plataformas. Es decir, aunque uno tiene que descargar una app en los teléfonos, no necesariamente tienes que descargar todo el software para poder interactuar, ¿no? Y bueno, finalmente estas plataformas han tenido un gran impacto electoral, ¿no? Un caso paradigmático, por ejemplo, de la Web 2.0, no nada más en el ámbito electoral, sino en general, es Wikipedia, ¿no? Una enciclopedia que cualquier persona con acceso a Internet pues, puede editar, ¿no? Y que sigue siendo pues, una plataforma importante. Y bueno, pues esto de las plataformas, como les decía,
pues empezamos a ver desarrollos como puede ser Facebook, Twitter, Google Docs o Dropbox, ¿no? Por mencionar algunos casos ejemplares del caso de la web 2.0. Ahora, en el mundo de la política, la llegada de la web 2.0 realmente congregó y concitó una gran expectativa, ¿no? Políticos, activistas y académicos vaticinaron una revolución en la democracia y la participación ciudadana, augurando un cambio radical en las dinámicas públicas, ¿no? En particular, quisiera centrarme en 3 elementos que vaticinaba esta transformación. Ojo, otra vez, insisto en que estamos hablando de hace 15 años, ¿no? El primer vaticinio, la primera predicción era lo que tenía que ver era con la accesibilidad de la información. La web 2.0, al ser una tecnología que favorecía la participación masiva de usuarios en el mundo político y especialmente en periodos electorales, vaticinaba que habría mucha más información para los ciudadanos, con lo cual podían tomar mejores decisiones políticas. El segundo elemento que rescato es que la web 2.0 favorecía la mediación directa entre políticos y ciudadanos, ¿no? Esta predicción hacía referencia a que los políticos podrían prescindir o al menos disminuir el trabajo de mediación de periodistas y medios de comunicación y que con ello podrían tener un contacto mucho más cercano y sofisticado con sus electores. Finalmente, el tercer elemento, que también se desprende de los dos anteriores, es que la web 2.0 ampliaría las avenidas para la conversación social. Los ciudadanos, al tener más información y un canal de comunicación directa con élites políticas, podrían deliberar con los políticos y entre ellos mismos sobre problemas públicos y sobre posibles soluciones a esos problemas públicos, ¿no? Entre otras, la expectativa era que las tecnologías digitales permitirían a los ciudadanos comunicarse e interactuar directamente con los políticos, construyendo puentes entre ambos grupos. Bueno, teniendo este contexto que les acabo de dar sobre la web 2.0, que fue lo que me llevó a plantear este trabajo de investigación, es decir, piensen que hace 15 años estábamos con el inicio de Facebook, con el inicio de Twitter, YouTube, ¿no? Y otras plataformas, y había esta gran expectativa, ¿no? Sobre lo que esa nueva tecnología podía hacer en el mundo de lo político y específicamente dentro del electoral. Entonces ahí fue donde yo comencé a trabajar este proyecto y en ese contexto ahorita lo que les quisiera presentar son algunos de los elementos más importantes del marco teórico que estuve trabajando en esta investigación. Entonces, bueno, algo que capturó mi atención fue precisamente esto último que les decía sobre los puentes que se podían construir entre los políticos y los ciudadanos. Y bueno, para poder hacer esta observación académica, construí un marco teórico que les voy a explicar brevemente a partir de 2 vertientes teóricas. Mi interés por los diálogos públicos y conversaciones públicas está anclado teóricamente a las formas en las que en contextos políticos, es decir, de distribución de recursos de poder, se produce y distribuye conocimiento e información pública, ¿no? De alguna manera, aquí lo importante es entender cómo es que la comunicación como práctica estructura la reproducción de poder político, ¿no? A grandes rasgos, puedo decir que a través de prácticas epistémico-comunicativas, los seres humanos tienen la posibilidad de identificar cuáles son los problemas comunes y acordar posibles soluciones colectivas para esos problemas comunes, ¿no? Es decir, la comunicación básicamente nos sirve a nosotros los seres humanos para decir, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que nos aquejan colectivamente, públicamente? Y cómo podemos dar una solución o una respuesta a esos problemas o a esos retos que tenemos en común, ¿no? Y eso lo podemos ver en un grupo, ¿no? En un grupo de colonos, en una colonia, hasta, como podemos ver en las elecciones del próximo año, en un proceso electoral en donde se va a dirimir, por ejemplo, la presidencia de la República en un país de
casi 130 millones de personas, ¿no? Es decir, por un lado se genera conocimiento público sobre cuáles son los peligros, retos y metas colectivas de una comunidad, y por el otro se genera conocimiento político sobre cómo afrontar, gestionar o resolver estos problemas a través de normas y valores muy específicos. Entonces, para centrar el tema y no abundar mucho sobre esto, el objeto de estudio está constituido por prácticas de comunicación que estructuran la producción y distribución de conocimiento e información política. Y ya desde una teorización propia y que he trabajado en otro proyecto de investigación, que es un modelo de sistemas de comunicación política, propongo estudiar dos funciones de este tipo de comunicación. La función epistémica, es decir, una función a través de la cual las prácticas comunicativas producen conocimiento político, y la función distributiva, que es a través de prácticas comunicativas, cómo es que ese conocimiento político se distribuye en una comunidad, ¿no? Entonces, digamos, la primera parte está relacionada con la producción y distribución de conocimientos e información pública. La segunda es sobre la comunicación política y la democracia deliberativa, ¿no? Y ustedes si han estudiado el tema de comunicación política, comunicación pública, bueno, pues ya estarán más o menos enterados o más o menos estudiados con respecto a esto, porque es bastante común esta teoría y sobre todo el autor que es bastante conocido y citado, que es Habermas, ¿no? Entonces, el segundo anclaje teórico relevante del cual parto es pensar a los diálogos públicos entre élites políticas y ciudadanos a través de la teoría de la democracia deliberativa. La referencia básica de estos trabajos, como les decía, es Habermas, y en los textos que publiqué hay discusiones y ampliaciones teóricas al respecto. Ahorita les voy a pasar una liga desde donde pueden descargar los trabajos y desde donde podría profundizar un poco más digamos, el filón teórico del cual estoy partiendo, ¿no? Por ahora basta señalar que en la democracia deliberativa, o también llamada democracia republicana, se espera que los ciudadanos tengan una participación activa en el desarrollo político de sus comunidades. Entre otras cosas, se espera que los ciudadanos deliberen entre sí para identificar sus problemas comunes, ¿no? Que era un poco lo que les decía sobre esta función epistémica de la comunicación política. De la misma forma, se espera que los ciudadanos y los políticos también deliberen entre sí para acordar las mejores formas de gobierno. Y finalmente, también incluyendo aquí en este filón teórico, desde la teoría de la deliberación mediada, se espera que las élites políticas deliberen en medios de comunicación, que puede ser prensa, radio, televisión o medios sociales, y que los ciudadanos observen estas deliberaciones para poder obtener conocimientos políticos y también para poder tomar decisiones sobre por quién votar o algún otro tipo de decisión pública importante que tengan que generar. Entonces, cuando a principios del siglo XXI el mundo se fascinó con la emergencia de la Web 2.0, no fueron pocos los que pensaron que esta nueva tecnología justamente cumplía el sueño de la democracia deliberativa. Pues las redes sociales, se asumía, tenían el potencial, a través de esta arquitectura de la participación, de hacer que los ciudadanos discutieran entre sí mismos, pero especialmente que se pudiera abrir un nuevo espacio de comunicación directa, este puente, entre las élites políticas y los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó en 10 años? ¿Se cumplió realmente este sueño? ¿Se cumplió a medias? ¿Cómo vamos al respecto, ¿no? De eso va un poco la siguiente parte de la investigación. Antes de entrar a los resultados, me gustaría exponer con claridad cuál fue el problema de investigación que guió a todos estos trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, ante la irrupción de la Web 2.0 en el mundo político electoral, lo que me interesó observar fue si la entonces nueva tecnología o esas nuevas plataformas estaban transformando o no los diálogos públicos entre élites y ciudadanos. El tema de los diálogos públicos a mí en lo particular me parece fascinante, pues como les decía, es un mecanismo colectivo, público, que sirve para que las comunidades puedan reflexionar y ponerse de acuerdo sobre cuáles son los temas importantes para ellos, cuáles son las metas comunes de una comunidad y cuáles son los problemas públicos a los que se enfrentan. Entonces, este es un mecanismo básico, un mecanismo social básico,
que devienen acciones sociales muy concretas y particulares. Luego de una década de estudiar este tema, entiendo que el diálogo público es un elemento esencial en procesos de comunicación política que permite la creación de conocimiento político, la difusión de ese conocimiento político y también la organización colectiva para poder hacer acciones colectivas, ¿no? Y bueno, en términos de coordenadas metodológicas, o digamos qué fue lo que observé, en estos años observé el mundo político electoral del estado de Jalisco en campañas generales e intermedias de entre 2012 y 2021, y en particular en plataformas digitales como Facebook, Twitter, pero también YouTube y páginas web, ¿no? En particular, observé la campaña para gobernador en Jalisco de 2012, las campañas municipales para Guadalajara en el 15, las campañas presidenciales del 12 y también del 18, las campañas a gobernador en Jalisco del 18 y las campañas intermedias del 21, ¿no? Y bueno, también vamos a tener un trabajo en las elecciones que vienen para las del 24, ¿no? En este caso, mi hipótesis es que a partir de la experiencia en Jalisco se puede hacer una generalización lógica, que es un método de trabajo también en los textos académicos que publiqué se puede profundizar sobre las generalizaciones lógicas. Se puede hacer una generalización lógica a otros estados de México, ¿no? O en general cómo es que esto está ocurriendo en México, aunque por supuesto sin duda queda un gran camino por hacer una investigación comparada con otros estados o con regiones del país o desde una perspectiva subnacional. Y bueno, los métodos que utilicé en general fueron análisis de redes, fue la etnografía en vivo, el análisis de contenido y análisis cualitativo textual, ¿no? Eso fue algunas de las cosas con las que estuve trabajando. Ahora, lo que les voy a presentar el día de hoy son las teorizaciones y conclusiones más relevantes de este proyecto de investigación en general, lo cual se puede revisar y analizar en 6 trabajos distintos que fueron publicadas en revistas como Global Media Journal, como Trípodos, como Virtualis, así como los informes de medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco de ETIUS, el Observatorio de Comunicación y de Cultura, ¿no? Entonces la exposición de hoy está mucho más concentrada en las conclusiones que en revisar minuciosamente los trabajos empíricos, es decir, no voy a presentar tantos ejemplos de las elecciones, sino más bien cuáles son las conclusiones a las que estoy llegando. Por ello, si a alguien le interesa profundizar en la parte más empírica de estos trabajos, los invito a descargar los trabajos utilizando el código QR que aparece en sus pantallas. Ahí está, digamos, un enlace a mi página web, que también aparece hasta abajo de la presentación que le estoy haciendo, que es juan-intermedio-larosa.com. Ahí hay una pestaña que se llama artículos y en la parte de comunicación electoral, ahí pueden encontrar estos ciertos artículos que ya fueron publicados, que también fueron dictaminados y presentados en diversos congresos, en donde ustedes pueden revisar con más detalle tanto la teoría como la parte empírica del trabajo. Bueno, pues vamos entonces a pasar a la parte medular, ¿no?, de la exposición, y pues básicamente en lo que quisiera concentrarme en la exposición es en presentar un poco qué fue lo que aprendí a lo largo de estos 10 años de trabajo de investigación, y también presentarles cuáles son las preguntas que me quedan luego de estudiar estos diálogos públicos entre élites políticas y ciudadanos en plataformas digitales, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una fotografía de Fernando Guzmán, otra de Aristóteles Sandoval y otra de Enrique Alfaro, que fueron 3 de los políticos más activos durante las campañas que analicé. Fernando Guzmán pues nada más participó en una de las campañas a gobernador del 2012, pero bueno, Aristóteles Sandoval se convirtió en gobernador de 2012 a 2018 y que bueno, si ustedes siguen la política nacional saben que fue asesinado hace un par de años.
en Puerto Vallarta, y Enrique Alfaro participó en todas las elecciones que analicé. Ahorita actualmente es gobernador de Jalisco y que ha decidido que ya no va a contender por lo pronto por otro cargo público, ¿no? Entonces, bueno, son 4 grandes conclusiones o 4 grandes aprendizajes que me gustaría compartirles, ¿no? El primero tiene que ver con el diálogo público y la infraestructura material, una discusión que muy pocas veces se da en este tipo de estudios. Los trabajos de investigación sobre diálogos públicos entre élites políticas y ciudadanos en plataformas digitales durante campañas electorales han estado muy enfocados a estudiar en las prácticas y estrategias comunicativas de las élites. Estos estudios se han realizado por lo general a través de la recolección y análisis de contenido de los mensajes que se producen en Facebook, X, Instagram, ahora TikTok, entre otros. Otra vertiente de estudio prominente está enfocada en conocer cómo es que las personas comunes y corrientes utilizan las plataformas durante estos macroprocesos políticos. Además del análisis de contenido, estas investigaciones echan mano de encuestas y entrevistas para conocer el uso que estas personas hacen de las redes, así como sus propias experiencias políticas, culturales y sociales. Aunque relevantes, estos enfoques tienen puntos ciegos. Uno de ellos es que hay una prominente falta de problematización sobre cuáles son aquellas condiciones materiales que posibilitan o impiden los diálogos públicos y, por tanto, quién puede o no participar en estas prácticas dialógicas. Se analizan las prácticas de comunicación política, pero sin reflexionar sobre las condiciones materiales previstas para que los diálogos puedan desarrollarse, ¿no? Es decir, al igual que la metáfora de la nube, que es muy problemática porque elimina justamente toda la discusión material de la comunicación, es decir, pareciera que en efecto hay una nube en donde todo el mundo puede subir las cosas y no hay una discusión sobre dónde están los servidores, de quiénes son los dueños de esos servidores y también la contaminación que generan esos servidores. De la misma manera, también hay un punto ciego en la discusión sobre quién puede participar en un proceso de comunicación en redes durante una campaña electoral. La respuesta que ofrezco al problema anterior es colocar una teorización sobre la materialidad infraestructural de la comunicación política. Esta teorización indica que cualquier práctica o sistema de comunicación política puede ser cualquier práctica o sistema de comunicación política requiere de una infraestructura material para su operación. Así, una práctica de comunicación política puede ser tan pequeña como un grupo de personas que buscan ponerse de acuerdo sobre cómo distribuirse las labores de recolección de basura en una comunidad, y tan grande como un país compuesto por millones de personas quienes deben de elegir a un presidente que se haga cargo de su gobierno. En ambos casos, la comunicación política requiere de condiciones materiales para poderse llevar a cabo. En el primer ejemplo, quienes participan del sistema deben tener cuerpos humanos que les permitan establecer procesos de comunicación interpersonal. En el segundo ejemplo, los participantes requieren también de cuerpos para la comunicación cara a cara, pero también otras materialidades como teléfonos móviles, radios, televisores, entre muchas otras cosas. La infraestructura, entonces, es un ensamblaje de materialidades que, al operar en su conjunto, permiten la operación de sistemas de comunicación política. En particular, la infraestructura necesaria para un sistema de comunicación electoral que corre a través de redes sociales está compuesta por 3 tipos de elementos materiales. Infraestructura de Internet, que son todos los satélites, redes, servidores y demás que se necesitan para poder tener acceso a Internet. Dispositivos de conexión, como pueden ser teléfonos o las computadoras que ahora mismo estamos utilizando para comunicarnos nosotros, y por supuesto también materialmente los cuerpos humanos. La conceptualización sobre lo infraestructural está atravesada por la discusión sobre poder. Las infraestructuras son ensamblajes de elementos materiales, y el ensamblaje de estas infraestructuras implica decidir qué elementos materiales se utilizan, cuáles se rechazan e incluso cuáles son imposibles de obtener. Así, este ensamblaje como práctica, no como materialidad, implica la distribución de recursos materiales estratégicos. Por ello, una vía para pensar las infraestructuras de comunicación política desde una dimensión normativa
de poder electoral es el de la democracia deliberativa o republicana. Ya les había explicado un poco sobre eso. A partir de esas ideas, el primer ensamblaje y uso de la infraestructura material debería de cumplir al menos con dos elementos. El primero es que sea una infraestructura que posibilite el acceso o conexión universal de todos los miembros de una comunidad. Esto implica que todos los miembros, es decir, todos los cuerpos humanos, sean parte de esa infraestructura. El segundo es que todos los elementos de esta infraestructura estén programados de manera adecuada y suficiente para poder ser parte del sistema de comunicación política en cuestión. Esto es un poco complejo, teórico, lo que acabo de explicar, y espero que ahorita pueda quedar claro con los ejemplos que voy a dar. Estos elementos están ligados a lo que en el mundo académico y de las políticas públicas se conoce como brechas digitales. Según el diccionario de la RAE, una acepción del término brecha es una rotura o una abertura irregular, especialmente en una pared o una muralla. Si pensamos que una comunidad es una pared, haciendo esta metáfora, las brechas son aquellas aberturas que sufre esa comunidad y que dividen y separan a sus individuos entre unos y otros. Estas divisiones generan desigualdades en la producción y circulación y consumo, en este caso, de recursos comunicativos. En este caso, la brecha digital refiere a las desigualdades en el acceso y uso para ser parte de prácticas y sistemas de comunicación política. Entonces, una brecha es la desigualdad en las posibilidades de conexión digital. Por ejemplo, luego de 10 años de observación en Jalisco, una cuarta parte de su población aún no tiene acceso a Internet, siendo que Jalisco es uno de los estados que tienen una de las altas, uno de los tasas de penetración más altas del país, ¿no?, de Internet. Y las personas que reportan que sí tienen acceso a Internet, un porcentaje alto aún no tiene acceso a la banda ancha, que es muy importante en las elecciones, sobre todo en momentos en donde, por ejemplo, las transmisiones en vivo durante las campañas es una práctica muy común, ¿no? Entonces, en un sistema democrático ideal, es crucial establecer una infraestructura material que permita a todos los miembros de la comunidad acceder a una red de comunicación. Esto es especialmente importante durante los procesos electorales para asegurar que todos estén conectados al sistema de comunicación política. Este enfoque garantiza una participación más amplia y equitativa en el proceso democrático, promoviendo un entorno donde todas las voces puedan ser escuchadas y consideradas en la toma de decisiones políticas, ¿no? Y esto es completamente habermasiano, porque lo que él dice es que para que pueda haber una buena deliberación pública tienen que cumplirse, entre otras cosas, dos valores, que es la igualdad y la inclusión. Y entonces, en este caso, si tenemos poblaciones en donde una cuarta parte no tiene acceso a la red y de esas 3/4 partes, la mitad no tienen acceso a banda ancha, pues realmente la posibilidad de que todas las personas, todos los sectores o todos los ciudadanos puedan estar conectados a estas discusiones públicas en Internet, pues en realidad sigue siendo todavía una ficción, ¿no? Es decir, 10 años después todavía de esto, ¿no? Otra brecha importante es la del acceso y uso de dispositivos para la comunicación digital. Aquí lo importante a observar es cuántas personas poseen o carecen de dispositivos que les permitan conectarse a la red. Esto quiere decir que hay personas que tienen teléfono, tableta o computadora para conectarse y otras que no lo tienen. Puedes tener acceso a Internet porque, por ejemplo, el gobierno ofrece un servicio de Wi-Fi gratuito, pero si no tienes un dispositivo digital, es decir, si ustedes ahorita no tuvieran una computadora, una tablet o un teléfono, pues no podrían estar conectados a esta presentación. Durante los 10 años de observación que hicimos a procesos electorales, pudimos constatar que aún hoy hay personas que no tienen los dispositivos para conectarse a Internet. Incluso en municipios relativamente ricos como es Zapopan, que tiene uno de los PIBs más altos del país, ¿no? Lo paradójico, entonces, es que, pensando en un caso muy particular, municipios como Guadalajara, existen suficientes dispositivos para que todos los habitantes puedan conectarse a la red. Es decir, si uno ve, hay más dispositivos en el municipio de Guadalajara que habitantes. Sin embargo, hay personas que tienen más de 3 dispositivos y personas que no tienen ninguno, ¿no? Es decir, en un mismo territorio hay suficientes dispositivos para que todos se conecten,
pero hay unas personas que, digamos, pueden tener la posibilidad de tener más y otros que no pueden, que simple y sencillamente no tienen, ¿no? Entonces aquí estamos ante una clara desigualdad en la distribución de materialidades indispensables para la comunicación y, por tanto, para participar en diálogos públicos en las elecciones. Es decir, no están aseguradas las condiciones para que todos puedan participar. Finalmente, otra brecha importante en la discusión sobre la materialidad era relacionada con la programación de los cuerpos humanos. Es decir, si pensamos a los cuerpos como objetos, esos cuerpos no nada más tienen que poder conectarse a la infraestructura, sino tienen que saber cómo hacerlo, ¿no? Y para participar en los diálogos públicos no basta con tener acceso a la red y tener un dispositivo para poder entrar. Para participar también se requiere que los cuerpos se puedan ajustar adecuadamente a este ensamblaje y por tanto requieren de una programación particular. Esto quiere decir que los cuerpos necesitan conocimientos y habilidades previas para hacer uso de la comunicación digital. La adquisición y desarrollo de estas habilidades está condicionada por el lugar y el tiempo donde el cuerpo nació, en donde se educó y con qué otros cuerpos interactúan. Por ejemplo, la literatura es muy clara en señalar que el género, la etnicidad y la clase son factores que influyen en la alfabetización mediática que permite que un cuerpo pueda conectarse a este ensamblaje material. Desde esta perspectiva es clara la brecha, pues no todas las personas tienen los mismos conocimientos y habilidades para conectarse y ser parte de estos sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, en resumen, para que pueda haber diálogos públicos en redes durante una elección, tendríamos que asegurar que todas las personas de una comunidad tengan al menos la posibilidad de conectarse a estas plataformas y saber utilizarlas. Ya será su decisión si quieren participar o no quieren participar. Pero entonces, como se pueden dar cuenta, estamos todavía muy lejos de poder asegurar eso, ¿no? Bien, el segundo elemento que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con el uso de las redes, ¿no? Sociales durante las elecciones. Y este es también parte del trabajo empírico que hicimos. Y aquí lo que les quiero mostrar es no lo que se supone que se usa o lo que ocurre, digamos, de la literatura y de cómo se usan las redes, sino básicamente cómo en estos 12 años los candidatos y campañas en Jalisco han utilizado las redes durante las elecciones y particularmente para promover esto que llamo diálogos públicos, ¿no? Entonces, el primer gran uso que le dan a las redes o que le dieron a las redes fue lo que los publicistas nombran como branding, ¿no? El objetivo de estas prácticas fue pues netamente publicitario y relacionado con la construcción de la imagen y por tanto del reconocimiento de la imagen de un candidato, ¿no? Es decir, ustedes saben que cuando hay una elección, lo que se busca es que todas las personas puedan tener en su cabeza la imagen de una persona y que sepan la existencia de esa persona, ¿no? Por ejemplo, ahorita en las elecciones presidenciales vemos que hay una candidata, Claudia Sheinbaum, que tiene un alto reconocimiento entre el electorado y ya no es tan necesario que se haga una campaña de branding comparado con el caso de la candidata Xóchitl, quien tiene un conocimiento menor entre el electorado mexicano y que, si ustedes se fijan, parte de su estrategia ahorita es darse a conocer ella como persona, ¿no? En estas prácticas, las campañas políticas publicaban textos transmedia sobre la historia de vida de los candidatos, su biografía y su familia. También fueron útiles para comenzar a construir cuáles serían sus valores personales, pero también sus valores políticos, ¿no? Por ejemplo, las campañas priistas de 2015 al municipio de Guadalajara, como la del 2018 a la gubernatura de Jalisco, ejemplificaron bien este proceso de branding, ¿no? En ambos casos fueron candidatos poco conocidos por el electorado y las campañas tuvieron que comenzar de cero y construir la imagen, en el primer caso de Ricardo Villanueva y de Miguel Castro, ¿no? Entonces aparecían ellos con sus familias en un día de campo, o salían corriendo, o salían con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces la idea era como decir, bueno, ¿quién es este candidato y para qué sirve, ¿no? O más bien, ¿cuál es su trayectoria, ¿no? El segundo elemento para que utilizaron las redes sociales fue la práctica del broadcast, ¿no?
y que así se conoce de alguna manera en la literatura. Y básicamente refiere a que los candidatos utilizaron las redes para distribuir distintos tipos de información. Esta función, que fue poco interactiva, hay que decirlo, porque el broadcast refiere justamente a los medios masivos de comunicación, ¿no? Es decir, el broadcast se hace en radio y se hace en televisión, que es mandar un mensaje desde un punto a miles o millones de personas, ¿no? Como ocurre con la radio y la televisión, ¿no? Y bueno, fue una función, o es una función poco interactiva, porque imita justamente las funciones de los medios tradicionales. Por ejemplo, algo que hacían mucho los candidatos era compartir su ubicación en tiempo real y su agenda del día, ¿no? Esta ya no lo han hecho en las campañas tan recientes, pero en las anteriores, en la del 15, en la del 12, era muy común de decir, ahora estoy con el periodista fulanito de tal y estamos a punto de entrar a una entrevista, ¿no? O ahora estoy a punto de iniciar una caminata o una gira por el municipio fulanito de tal, o estoy por empezar un recorrido en la colonia sutanita, ¿no? Entonces, bueno, servía como para que la gente pudiera conocer en tiempo real qué era lo que estaban haciendo los candidatos, ¿no? Otra forma del uso broadcast que se le dio a las redes fue para dar a conocer sus propuestas políticas, ¿no? En sus redes se distribuyeron spots audiovisuales, infografías, ¿no? O enlaces a sus páginas web con las páginas de los candidatos, ¿no? Es decir, los mismos spots que transmitían en radio y televisión los subían a sus redes, o si veían una infografía con lo que iban a hacer con respecto a algún problema público, ¿no? Y en algunos casos, no en todos, también sirvieron para distribuir notas periodísticas que hablaban bien de los candidatos o bien comunicados de prensa de las campañas, ¿no? Es decir, a veces si salía una entrevista a modo, de esas que ocurren mucho en México, ¿no? Pues, y que por supuesto pues las campañas pagan, a lo mejor no públicamente, pero que pagan. Entonces salía una entrevista en primera plana en un medio de comunicación, bueno, pues publicaban enlace y le daban cobertura a eso, ¿no? O también se publicaban algunos comunicados de prensa de la campaña, pero también algo que vimos mucho en estos 10 años es que las campañas políticas tenían una suerte como de cobertura periodística interna de la campaña, es decir, contrataban reporteros para que trabajaran directamente en la campaña y los reporteras hacían notas informativas, videos, a manera de notas periodísticas que se publicaban en la página web de los candidatos y luego se distribuían a través de sus redes sociales, ¿no? Algo que cambió mucho y que cambió de forma importante durante estos años y que también estuvo muy metido con el tema del broadcast fue que las redes sociales fueron utilizadas para hacer streaming o hacer transmisiones en vivo y esto fue particularmente en las elecciones del 18. Ustedes recordarán las elecciones presidenciales pasadas, porque Facebook fue en la primera elección mexicana, en otras elecciones en Estados Unidos y en otros lugares ya lo había ofrecido, pero fue cuando ya se podía utilizar el Facebook Live y el Twitter Periscope, ¿no? Con esta movida YouTube pasó a segundo plano, pues el video podía reproducirse directamente en estas redes sociales y además se podía hacer de forma en vivo, ¿no? Y entonces pues eso fue muy útil para las campañas porque pudieron hacer transmisiones en vivo de mítines, de entrevistas políticas, de giras, de conversaciones que tenían los candidatos, etcétera, ¿no? Así las redes se llenaron de transmisiones en vivo de los mítines de los candidatos y de todas sus giras territoriales, ¿no? Entonces eso fue algo que también abonó mucho a esta función broadcast de las campañas, ¿no? Y bueno, finalmente, otro de los usos de las redes sociales fue justamente la interacción con los usuarios y que justamente aquí entra el tema de los diálogos, ¿no? Y que voy a explicar ahorita un poco más adelante, ¿no? Por ahora basta decir que los candidatos tuvieron una alta interacción con cuentas de campaña y de partido, es decir, interactuaban mucho en Facebook, en Twitter, con los candidatos, si era el candidato a gobernador, interactuaba con los candidatos al Senado, o con las de la presidencia municipal y viceversa.
También fue muy común que las campañas tuvieran como cuentas de la propia campaña, es decir, la cuenta de la campaña del candidato del PRI o la cuenta de la campaña del candidato de MC, y esas cuentas hacían mucha interacción, ¿no? Por otro lado, tuvieron una interacción mínima con los candidatos opositores. Es decir, en estos 10 años realmente no vimos que las redes sociales fueran utilizadas para que los candidatos discutieran entre sí cuestiones políticas, ¿no? Alguna que otra ocasión se mencionaron entre ellos, especialmente en los debates electorales, y casi para compartirse insultos, no tanto como para hacer algún tipo de discusión. Entonces la interacción ahí fue casi nula, ¿no? Y finalmente con el público en general tuvieron lo que se llama una interacción controlada, y que voy a explicar un poco más a detalle, y que no estuvo muy expandida, ¿no? Pero bueno, esto me lo reservo para la siguiente parte. Bueno, el tercer aprendizaje, la tercera cosa que aprendí fueron cuáles fueron algunas de las características del uso de redes sociales en estas elecciones que pude observar, ¿no? Los usos de estas plataformas digitales estuvieron programados y orientados a partir de valores y criterios muy particulares, ¿no? Es decir, pues todo esto está hecho y producido y conducido por seres humanos, y esos seres humanos tienen una visión política, tienen valores, tienen reglas muy claras, y todo eso se puede observar en sus prácticas comunicativas, ¿no? Y algo que quiero compartirles, que es bastante obvio, pero que me parece muy importante, es que el valor más importante dentro de las campañas es ganar las elecciones, ¿no? Esto es importante porque cualquier otra función u objetivo que quiera cumplir está supeditado a ¿no? Es decir, por más interés democrático que tenga un candidato o una candidata de utilizar las redes de la mejor manera para distribuir información y cumplir valores democráticos, o para utilizar las redes para hacer debates públicos, incluso esa persona, todo eso va a estar supeditado a que ella o él puedan ganar una elección, ¿no? A esto en mi trabajo lo he llamado el telos de ganar la elección. La conceptualización del telos en la filosofía griega, entendido como el fin o propósito de cualquier práctica o acción humana, ofrece una perspectiva esclarecedora para entender la comunicación electoral y las campañas políticas. En este marco, el telos de tales actividades se define claramente como la consecución de poder político. Esta meta, aunque aparentemente evidente, revela complejidades significativas, especialmente cuando se aborda desde perspectivas teóricas como la democracia deliberativa y la teoría de la acción comunicativa. Estas teorías, con su marco enfocado desde una perspectiva normativa, a menudo dificultan la comprensión de los verdaderos impulsores de la política y la comunicación en contextos contemporáneos. La teorización del telos en el ámbito de la comunicación electoral subraya que ganar las elecciones no es simplemente un objetivo entre muchos, es el núcleo central alrededor del cual giran todas las estrategias y las acciones. Las campañas electorales, en su esencia, son campañas de comunicación, lo que significa que cada mensaje, cada interacción y cada estrategia se alinea con este objetivo primordial. La elección, por tanto, no es solo un medio para un fin, sino el fin en sí mismo que informa y da sentido a la campaña. Es decir, para poder entender cómo es que usan las redes los candidatos, tenemos que tener muy claro que para todos ellos su último fin, o el fin más importante, es ganar la elección, y todo lo demás va a estar supeditado a ello, ¿no? Bueno, por otra parte, las prácticas comunicativas de los candidatos también tuvieron otras características que son importantes de enumerar y de recuperar, y que aquí coloco es que fueron unidireccionales, descendentes, autorreferenciales, y que están ligadas con lo que le explicaba en la sección anterior, ¿no? ¿Por qué fueron unidireccionales? En general, todas las campañas que observé, en su mayoría, echaron mano de las plataformas digitales como megáfonos y bajo el modelo broadcast que expliqué
previamente, ¿no? Es decir, en algunos casos, algunas campañas simple y sencillamente clausuraron, por ejemplo, la posibilidad de que los usuarios de redes respondieran a las preguntas, ¿no? O a los mensajes de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, hubo algunos casos en donde en Facebook simplemente alguien no podía llegar y comentar lo que publicaba el candidato o la candidata, o lo podían hacer bajo ciertas características. Lo mismo en Twitter, ¿no? Y entonces lo que hacían en general los candidatos, las campañas, era mandar mensajes unidireccionales, muy en este modelo broadcast, y que obviamente echaban por tierra o dejaban de utilizar esta característica tan famosa y cacareada de la web 2.0 sobre la arquitectura de participación. También fue esta unidireccionalidad fue descendente, es decir, fue de arriba hacia abajo, ¿no? Como les decía, era muy complicado que los ciudadanos pudieran enviar mensajes a los candidatos y que los candidatos pudieran entrar en un proceso de práctica comunicativa como ellos. O sea, era más bien de los candidatos hacia las personas, ¿no? Entonces fue un modelo descendente de arriba abajo. Esto implicó que las estrategias de comunicación fueran diseñadas para ejercerse de las élites políticas a los ciudadanos. En esta dinámica, las prácticas comunicativas comenzaban en las élites políticas y eran dirigidas y controladas por estas. Es decir, el control comunicativo siempre estuvieron en las élites. Y finalmente, hubo otra generalidad, fue que las prácticas comunicativas fueron autorreferenciales. La autorreferencialidad implica que los candidatos y partidos hablaban exclusivamente de ellos mismos, ¿no? Es decir, era qué bonito soy, qué bonita propuesta tengo, miren el gran trabajo que hice en mi puesto anterior, etc. Y por el contrario, pocas veces utilizaron las redes sociales, como les decía, para debatir con otros candidatos partidos o sus ejes programáticos. También la autorreferencialidad implicó que interactuara un poco con las audiencias y que cuando lo hacían en los campos propios de sus intereses en términos temáticos y axiológicos, ¿no? Aunque más adelante profundizaré un poco más en esto, es claro que en las campañas tendieron a utilizar las redes para difundir información más que para fomentar el debate o la participación ciudadana activa. Este rasgo, por supuesto, pues es algo que no incentivó los diálogos públicos. Bueno, vamos al punto número 4, que es el que habla directamente sobre la interacción y diálogos públicos, ¿no? En estas campañas, pues sí hubo interacción entre élites políticas y ciudadanas, no fue lo más, lo que más le interesó a los políticos promover, pero sí hubo, y pude hacer, a manera de teoría fundamentada, de grounded theory, una tipología sobre cuáles fueron los distintos tipos de interacción y diálogos públicos, ¿no? Pude encontrar, por ejemplo, que en estas campañas hubo, por ejemplo, charlas sencillas, que en inglés, en el artículo que está publicado en inglés, le llamé como small talks, que es un concepto elocuente para este tipo de cosas, ¿no? Las small talks son como, para los gringos es cuando alguien llega y te empieza a hablar del clima, ¿no? Que es como una práctica intrascendente, pero que te permite ser un poco amable con tu interlocutor y listo, ¿no? Este tipo de charlas las pudimos encontrar en las campañas, ¿no? También hubo muchas charlas sobre logística de campaña, ¿no? Que era compartir información sobre cuándo un candidato se iba a presentar en un medio de comunicación, cuándo iba a haber un meeting o las formas de ayudar a las campañas. También hubo muchas interacciones sobre guerra sucia y enfrentamientos negativos, en donde las campañas, eso sí, utilizaron mucho las redes para tratar de controlar aquellas campañas de difamación o de desinformación, en donde buscaban ir directamente con los usuarios y hacerles ver que tal o cual información no era la correcta. Hubo algunas discusiones políticas entre políticos y ciudadanos, realmente como discusiones, hablar sobre algún tema en particular, sobre algún problema en particular de sus comunidades. Fueron realmente muy pocas, pero sí las hubo, es decir, fueron, como dicen, garbanzos de a libra.
Y también hubo interacciones de colaboración, ¿no? En donde las campañas buscaban que los ciudadanos o los usuarios pudieran colaborar con la campaña de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no?, de conversación, de charla ligera, ¿no? En este caso, una usuaria o una ciudadana decía: excelente reunión de Aristóteles Sandoval con empresarios, cada vez somos más, ¿no? Y el candidato le respondía con un saludo cordial, como alguien que va caminando, o como un político que va caminando por la calle y nada más saluda a otra persona amablemente, ¿no? Pero que realmente no hay ningún trabajo, como les decía, de producción de conocimiento político o de distribución de conocimiento político, ¿no? Aquí veíamos algunas de las intervenciones que veíamos, ¿no? Por ejemplo, una usuaria se quejaba, ¿no?, con uno de los candidatos, en donde le decía que le habían llamado durante la madrugada con estas llamadas masivas que se hacen antes de las elecciones. No sé si les ha tocado a ustedes recibir alguna llamada, que son bastante inoportunas, ¿no? Y entonces esta usuaria está quejando con uno de los candidatos que ha recibido una de esas llamadas, y el candidato le hacía una respuesta sobre el caso particular, ¿no? Luego había otro tipo de interacciones, que estos fueron mucho más interesantes. Estos están también documentados ampliamente en los trabajos que ustedes pueden leer después con más calma. Por ejemplo, de colaboración, ¿no? En 2012, cuando Enrique Alfaro compitió por primera vez a la elección de gobernador, él iba abajo en las encuestas, entonces hizo un trabajo importante en su comunicación en redes. Y él echó a andar un sitio web que se llamaba Guardián Electoral, en donde las personas podían subir durante las campañas electorales y durante el proceso electoral en particular, problemas o faltas a la ley que los ciudadanos hayan observado, ¿no? Y entonces aquí claramente hay otra usuaria que le dice pues que le llamaron a su casa para hablar mal de Enrique Alfaro, y bueno, Alfaro o su community manager le contestaba, bueno, decir que le podía echar la mano registrando la incidencia en este portal que ellos habían hecho, ¿no? Y así otro tipo de colaboraciones en donde buscaban que los ciudadanos pudieran unirse a trabajar para las campañas, etcétera, ¿no? Ahora, como les decía, no me voy a meter muchísimo al tema empírico, es decir, de los ejemplos. Esto ustedes lo pueden revisar con más detalle en los artículos, si ustedes lo quieren leer con más profundidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las características generales? Es decir, ¿cuál es el análisis que hago, la teorización que puedo hacer sobre estos diálogos después de la tipología que les presenté, ¿no? El primero es esto que se llama interactividad controlada, ¿no? A partir de las observaciones que pude hacer en las campañas electorales en Jalisco, encontré dos tendencias importantes, ¿no?, que son estas. La primera es la interactividad controlada, un concepto que retomo del trabajo de investigación de Jennifer Stromer Galley en su libro Presidential Campaigning in the Internet Age. Y en este texto ella explica que las campañas permiten y posibilitan la interacción siempre y cuando sirva a su principal objetivo, que es ganar la carrera electoral, ¿no? Aquí podemos observar el valor previamente que expliqué y que conceptualicé como el telos de ganar la elección. Ella hizo sus investigaciones en Estados Unidos, pero me parece que pueden aplicar muy bien al caso mexicano, ¿no? Y en este caso pues vimos muy claramente, ¿no? Por ejemplo, cómo Enrique Alfaro, cuando fue el candidato que tenía que alcanzar para ganar en el 2012 y en el 2015, hizo campañas bastante creativas y en donde se invirtió mucho dinero en sus campañas y en donde promovió un poco más la interactividad con las personas. A diferencia de la campaña de 2018, en donde prácticamente desde el inicio tuvo la delantera, en donde decidió hacer una campaña más bien conservadora y la interactividad
que pudo observarse en sus redes en realidad fue mucho más baja, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que ver es que las campañas políticas, y lo podemos ver claramente en los casos que les presento, controlan la interactividad o la posibilidad de estos diálogos en la medida de sus posibilidades o no de ganar la elección, de cómo están en relación con los otros candidatos y demás, ¿no? Es decir, tienen esa característica, ¿no? Por otro lado está la interactividad algorítmica. La interactividad algorítmica refiere a las prácticas de interacción de los algoritmos, son fundamentales en la estructuración de estas prácticas, ¿no? Es decir, no nada más las campañas tienen agencia, sino también las plataformas mismas, ¿no? La forma en la que están programadas las plataformas y la forma en la que las personas pueden hacerse visibles en estas plataformas también es una forma de interacción. Entonces les pongo un ejemplo. Una forma en la que los algoritmos estructuraron la interacción fue a partir del orden de aparición de los comentarios que los usuarios podían hacer en las publicaciones de los candidatos, cuando podían hacer estos comentarios, ¿no? Porque les decía que en algunos casos estuvieron cerradas o clausuradas esas posibilidades. El algoritmo colocaba hasta arriba y con mayor visibilidad aquellos comentarios que respondían los candidatos. Los candidatos y su equipo respondían e interactuaban exclusivamente con aquellos comentarios positivos y por el contrario ignoraban los negativos. Esto producía un efecto muy claro, ¿no? Los comentarios positivos adquirían mucha mayor visibilidad y por el contrario los negativos quedaban enterrados al final de las conversaciones, ¿no? Es decir, si tú publicabas un comentario negativo a un candidato, el candidato o su community manager o la campaña ni siquiera te iban a dar like o retweet o lo que fuera. Y por el contrario, si tú escribías un comentario alabando al candidato, diciéndole cosas positivas, sí te iban a responder, sí te iban a dar el like, sí te iban a dar el fab. Y entonces automáticamente ese comentario se iba hasta arriba del resto de los comentarios y el comentario negativo se iba hasta abajo, ¿no? Entonces ahí había claramente una interactividad algorítmica y una forma muy clara en cómo los algoritmos tenían también una agencia y poder en cómo se estaban dando estas interacciones, ¿no? Y otro ejemplo de interactividad algorítmica controlada fue el surgimiento de los bots, ¿no? Los bots, que es una forma corta de referir a robots, fueron cuentas automatizadas que participaron en las interacciones durante las campañas, especialmente en Twitter. Estos bots eran capaces de comportarse de maneras en las cuales su contenido era premiado por el algoritmo con mayor, dándole más visibilidad a ese contenido y por tanto en algunas ocasiones lograban una viralización de interacciones y contenidos, ¿no? Es decir, aquí el asunto, y tiene mucho que ver con la alfabetización mediática, es que las campañas contrataban a expertos, a expertas en el manejo de redes y que podían utilizar a su favor la forma en la cual estaban siendo programados los algoritmos de las plataformas, algo que regularmente las personas comunes y corrientes no tienen estos conocimientos, no entienden, ¿no? Y eso tenía un impacto directo en la interacción entre los políticos y los ciudadanos, ¿no? Bueno, también en términos de interacción y diálogos públicos, pues también decirles que no todo fue negativo. Sí encontré algunas cuestiones o algunos ejemplos de casos, ¿no? En donde sí había interés por parte de los políticos o de las campañas de utilizar estas plataformas para interactuar con los ciudadanos, ¿no? Y por supuesto utilizar esta famosa arquitectura de participación de la web 2.0. Y aquí, como nota, tengo que decirles que estos, no es la excepción a la regla, ¿no? Estos casos también están alineados al telos de ganar la elección. Y esto lo explico de la siguiente manera. Ninguno de los casos de diálogos públicos que surgió durante las campañas que observé fueron de campañas en donde los candidatos iban arriba en las encuestas, ¿no? Los candidatos que iban a la cabeza siempre hicieron campañas de corte pasivo, conservador, y por tanto no se exponían a ejercicios de diálogos públicos y de escrutinios públicos, ¿no? Por ejemplo, las campañas a la gubernatura de Aristóteles Sandoval en el 12 o la
campaña electoral de Enrique Alfaro en el 18, pues básicamente no promovieron los diálogos públicos porque sabían que tenían la campaña ganada o que iban arriba y que no necesitaban moverle mucho para poder ganar la elección. En cambio, los candidatos que no iban arriba en las encuestas, pero que sí tenían alguna posibilidad de crecer, si a partir de este tipo de ejercicios más poco comunes o innovadores, fueron las campañas donde sí se incentivó el diálogo. Por ejemplo, fue el caso de la campaña, las dos campañas de Enrique Alfaro, en donde iba abajo, en la elección del 2012 y en la de 2015. En estas campañas se pueden rescatar algunas de estas estrategias que incentivaron al diálogo público. Pero otra de las cosas que habría que decir, excepto en una campaña, todos los candidatos que buscaron tener estos diálogos públicos más hechos y en forma, todos esos candidatos perdieron las elecciones, ¿no? Es decir, que tampoco podemos decir que sean estrategias ligadas a ganar la elección, ¿no? Entonces, en los artículos son, me parece que 7 u 8 experiencias. Aquí coloco 4, una es de deliberación que se llama Pregúntale a Petersen. Ahorita les voy a explicar un poco más de esa, me salto esa porque les voy a explicar un poco más. Otra es la de Guardián Electoral, que ya se las expliqué un poco más con la de Enrique Alfaro, en donde la campaña lo que buscó fue hacer que los ciudadanos se involucraran denunciando malas prácticas electorales. Entonces ahí hubo mucha interacción con los ciudadanos. También pudimos observar muchas interacciones de los candidatos en los postdebates electorales, es decir, las campañas le dedicaron tiempo y esfuerzo a después de los debates electorales meterse a las redes sociales y hacer un trabajo de interacción con las cuentas que están hablando de los debates. Ese es un trabajo que hicimos con análisis de redes post-debate. Y finalmente la creación de conocimiento en una campaña que se llamaba Tú Decides, en donde un candidato que se llama Miguel Castro del PRI, lo que hacía era poner a discusión ciertas políticas públicas y los ciudadanos podían en Facebook y en Twitter dar su opinión de cómo mejorar o editar estas campañas o estas propuestas de políticas públicas, ¿no? Entonces aquí les pongo brevemente un ejemplo, ¿no?, de Pregúntale a Petersen, en donde el candidato propuso que cierto día de la semana, me parece que eran los martes, él recibiría en sus redes preguntas de los ciudadanos y que un día después las respondería a través de un video, ¿no? Y aquí podemos ver el ejemplo, ¿no?, que una persona le preguntaba a don Alfonso Petersen, en mi colonia hay mucha inseguridad, ¿qué piensa hacer al respecto? Un día después él publicaba este video, que se los muestro brevísimamente, ¿no? Ay, no se escucha. Bueno, no tenemos aquí un asunto de cómo se escucha, pero bueno, no es tan importante, la verdad. Básicamente lo que dice el candidato es, hace su propuesta para la colonia en particular y le dice a la ciudadana cómo es que él piensa hacer este trabajo, ¿no?, de combatir la inseguridad. Es una respuesta de 2 o 3 minutos y luego la ciudadana publicó algunas respuestas en Twitter y él hizo algunas otras respuestas en forma de texto, ¿no? Es decir, había esta posibilidad de diálogo entre ciudadanos y candidatos, ¿no? Y luego también aquí vemos algunas otras estrategias, como en el caso de Enrique Alfaro, en donde discutía abiertamente con algunos de los usuarios que había en Facebook, ¿no?, que aquí lo estamos viendo a propósito de un post que había hecho después de un debate electoral, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer más a fondo los casos exitosos, que no fueron muchos, de diálogos públicos, los pueden encontrar en los textos que les digo, ¿no? Pero la conclusión, o digamos empíricamente lo relevante es decir, es que fueron casos aislados, no fue la norma, ¿no? Muy bien, espero que todavía sigan conmigo. Nos estamos ya acercando a el final de la exposición y vamos a ir a la sección de conclusiones. Entonces, una forma a través de la cual en estos trabajos he buscado describir cómo es que los políticos, los partidos,
están utilizando las redes sociales para interactuar con los ciudadanos es lo que llamo la metáfora del maratón, ¿no? La metáfora del maratón aplicada a las campañas electorales en redes sirve para entender cómo se dan las interacciones comunicativas entre élites políticas y ciudadanos. En este contexto, la campaña se asemeja a un maratón, es decir, la campaña es el maratón, destacando su naturaleza persistente, dinámica y competitiva. Así como los maratonistas recorren continuamente la distancia, enfrentando obstáculos y oportunidades, los candidatos políticos progresan constantemente en sus campañas y adaptándose a los desafíos que surgen, ¿no? Es decir, van en una carrera. Los candidatos, al igual que los corredores, se centran primordialmente en el objetivo de ganar la elección, ¿no? Y aquí les recuerdo esto que les decía del telos de ganar la elección. Es decir, esa es su meta principal y que obviamente va en contra de estas ideas de la democracia deliberativa que les he dicho, pero bueno, esa es su meta, ganar la elección. Utilizan las redes sociales como herramientas para mejorar su visibilidad y atractivo, priorizar esto sobre el establecimiento de un diálogo profundo y bidireccional. Las interacciones públicas en estas plataformas tienden a ser breves y superficiales, como el small talk del que les hablaba, reflejando la naturaleza fugaz de los intercambios entre un corredor y los espectadores durante la carrera. Aunque los candidatos escuchan y a veces responden al público, estas interacciones son limitadas por las exigencias de la campaña y su enfoque final. Por ejemplo, un maratonista no se puede parar a media carrera a conversar con el público, pero sí puede dedicarle una sonrisa o un movimiento de brazos, ¿no? Es decir, saludar a la mamá o a la hija que lo está viendo. Eso sí, esto es así porque el maratonista tiene como meta ganar la competencia, o al menos acabarla, ¿no? De la misma forma que un candidato en el mundo pragmático, no el de la teoría normativa, tiene el fin de ganar la elección. En resumen, la metáfora del maratón enfatiza que en las redes sociales los políticos participan en la medida en que sirve a sus estrategias electorales, lo que implica un compromiso limitado y enfocado más que en la victoria electoral que en el diálogo sostenido con el público. Por supuesto, esto es sumamente problemático desde una perspectiva normativa, porque la meta final de un político, desde la perspectiva normativa, es la de ofrecer un servicio público, ¿no? Y desde la teoría de la democracia republicana, pues la meta es que los ciudadanos dialoguen entre sí para encontrar, como les decía en un principio, cuáles son sus problemas comunes y cómo encontrar problemas a esos, cómo encontrar soluciones a esos problemas comunes, ¿no? Y para eso, esa famosa arquitectura de la web 2.0 serviría para poder hacer ese trabajo, pero pues en cambio lo que estamos viendo es más bien estas campañas que se asemejan más a esta metáfora que les digo, la metáfora del maratón, ¿no? Ahora, ¿qué falta para que ocurran diálogos públicos? Es decir, desde el punto de vista de la teoría normativa y de la democracia deliberativa de las que he hablado. La primera, y tiene que ver con lo de la infraestructura material de la que les hablaba, pues hay que cerrar las brechas, ¿no? Es decir, la materialidad. Lo primero que nos dicen los teóricos de la democracia deliberativa es que un punto central es que todas las personas puedan participar en las prácticas comunicativas en igualdad de circunstancias, ¿no? Ya será su decisión si quieren o no participar en ellas. Entonces, pues en México todavía estamos muy lejos de tener un acceso universal a Internet, ¿no? Los datos más positivos y más halagüeños hablan de que todavía un cuarto de la población no tiene acceso a Internet. Un cuarto de la población de 130 millones de personas es un mundo de personas, ¿no? Es decir, todavía son muchos millones de personas que no tienen acceso a Internet, y yo tengo mis dudas sobre esas estadísticas, porque esos 3/4 partes de la población que sí tienen acceso a Internet, pues tienen acceso a Internet de mala calidad y en qué condiciones, ¿no? Es decir, lo ideal es que todas las personas pudieran tener tanto la posibilidad de conectarse a banda ancha como los dispositivos para poderse conectar a banda ancha, ¿no? Es decir, vemos una gran desigualdad en donde hay muchas personas que no tienen estos dispositivos inteligentes para conectarse. Y luego además está el tema de la brecha digital en términos de alfabetización. Puedes tener acceso a Internet,
puedes tener el dispositivo para conectarte, pero si no sabes utilizar las redes o lo digital para ciertas tareas, en este caso para lo político, entonces aunque tengas el acceso, pues simple y sencillamente no vas a poder participar en igualdad de circunstancias, ¿no? Un segundo elemento, y que esto también lo dice Habermas, es que para que pueda haber una deliberación tiene que haber un reconocimiento mutuo, ¿no? Es decir, cuando uno delibera tiene que reconocer a la persona que está enfrente y tiene que darle un lugar para poder deliberar y discutir, ¿no? La autorreferencialidad de las campañas nos enseña que eso es sumamente pernicioso para el tema de la deliberación pública, ¿no? Es decir, cuando los políticos están nada más en ese yoísmo, ¿no? De hablar de mí, de cómo, qué bonito soy y cuántas cosas he hecho y qué es lo que voy a hacer, pues toda la mirada está enfocada en él o en ella y no está pensando en las personas a las que va a estar invitando a dialogar en caso de que le interese dialogar, ¿no? Un punto muy importante en el tema de la deliberación es la transparencia en las prácticas comunicativas y aquí tenemos problemas prácticos y estructurales severos, ¿no? La primera tiene que ver con la anonimidad y esto está muy estudiado en la literatura de comunicación política y plataformas digitales. La civilidad se rompe cuando algunas de las partes son anónimas, ¿no? Por un lado, no sabemos realmente quién está manejando las cuentas de los políticos, ¿no? Es decir, hay un grupo detrás de las personas que están en las campañas, eso pues lo sabemos, no nos chupamos el dedo, pero han habido buenas prácticas, por ejemplo, campañas, y no nada más en campañas electorales, sino élites políticas que tienen claramente en sus cuentas, dicen quién está manejando sus cuentas de redes sociales, y también claramente dicen, cuando tú veas este símbolo o cuando veas estas iniciales, quiere decir que yo mismo que fui yo quien escribió realmente el mensaje, el tweet o la conversación. Entonces ahí hay una transparencia y autenticidad de quién está realmente utilizando las cuentas. Pero también esto se puede aplicar para el otro lado, ¿no? Para el público en general. Es decir, en las campañas del 12, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan y también hicieron investigación al respecto, pues mucho de lo que se hablaba era de los huevos de Twitter, ¿no? Si usted recuerda que la manera para identificar una cuenta anónima o falsa era cuando tenían como avatar un huevo, ¿no? Porque había sido creada como una granja de bots, ¿no? Pero también hay personas que no quieren dar la cara y que son anónimas, digamos, en la red y que tienen la posibilidad entonces de incurrir en ciertas formas de comunicación pues que no animan a la civilidad, que pueden ser groseras, que pueden ser intolerantes, justamente por ese asunto de ser anónimas, ¿no? Y bueno, lo otro, lo de la autenticidad, está muy ligado con lo que ya les decía sobre quienes manejan las cuentas de los políticos, ¿no? Es decir, esta idea de la web 2.0, de lo que se había vaticinado, de que hubiera una conexión o un puente directo entre los electores y los políticos, bueno, a veces sí se da, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el caso de las mañaneras, ¿no? Que fue, con todo lo que se le pueda criticar, una práctica comunicativa en donde el presidente pues puede mandar un mensaje directamente a través de sus audiencias en YouTube, pero al mismo tiempo podemos ver este tipo de campañas, ¿no? En donde realmente no sabemos quién está hablándole a los electores, si es realmente el equipo de campaña, es el candidato, o es simple y sencillamente una firma que se contrató y que está haciendo el ejercicio, ¿no? Y finalmente el tema de la automatización, pues también es algo que afecta mucho a los diálogos públicos y que, bueno, eso lo podemos discutir al final en las preguntas, que esto se va, digamos, algunas de las perspectivas que se puede desbordar justamente con el tema de la inteligencia artificial, porque si no sabes, porque la automatización lo que busca es romper, o es completamente anónimo en el sentido de que quién es realmente quien está utilizando esa cuenta, pero además es una cuenta que automatizada, sabiendo cómo opera el algoritmo, pues puede tener la capacidad de viralizar contenido que atente en contra de los diálogos públicos, ¿no? Y es lo que vemos ahorita mucho con el tema de la polarización, en donde hay cuentas que viralizan, contenidos de odio, contenidos altamente emocionales,
y que eso es pues kriptonita pura para poder tener un diálogo en el marco de pues de todo este tema de la deliberación pública, ¿no? Y finalmente, ¿qué hace falta para que ocurran los diálogos públicos? Es, pues obviamente, que haya una decisión para que realmente esta sea una práctica que se reproduzca, ¿no? Es decir, si las campañas por este telos de ganar la elección deciden no hacer estrategias para dialogar públicamente, pues simple y sencillamente no se va a poder, ¿no? Y bueno, por último, esta me parece que ya es la última lámina y con esto cierro. Algo con lo que quisiera concluir es que el tema de los diálogos públicos y de su baja incidencia en la democracia no es un tema tecnológico, ¿no? Ese es como mi gran, o una de las grandes conclusiones que quisiera dejarles, ¿no? Cuando ocurrió esto de la web 2.0, y en todo decía, bueno, ya automáticamente con este surgimiento de esta nueva tecnología, y que por cierto es un debate muy similar al que estamos teniendo ahorita con la inteligencia artificial, a decir, nos va a venir a resolver una serie de problemas, en este caso en el mundo político, pues no es cierto, ¿no? O sea, fue algo que no ocurrió. Al igual que otras tecnologías comunicativas, muchos académicos, y puedo decirlo que también yo incluidos, caímos en la trampa de pensar que la web 2.0 como tecnología cambiaría la forma de hacer política de los seres humanos. No obstante, como la historia nos lo ha mostrado, y especialmente la historia tecnológica, no es la tecnología lo que cambia las relaciones de poder, sino las prácticas humanas. Es decir, lo mismo que estamos viendo con las redes, si nos vamos anteriormente lo podemos ver con la radio, lo mismo lo podemos ver con la televisión, e incluso con la prensa, con el tren, ¿no? Váyanse a las discusiones, por ejemplo, de John Dewey, ¿no? Las investigaciones que hice y que presenté el día de hoy abordan cómo ciertos usos de la tecnología transforman la política y la comunicación. Enfatizo que la tecnología por sí sola no posee agencia. Más bien, la acción y la agencia política o cualquier otra emergen de la interacción entre seres humanos y objetos o incluso entre diferentes objetos. Esta visión, que está inspirada en autores como Latour y Jane Bennett, que hablan de este giro materialista de las ciencias sociales, ayuda a evitar caer en el determinismo tecnológico que simplifica el papel de la tecnología para resolver problemas políticos, ¿no? Es decir, la web 2.0 no lo va a resolver, no. La web 2.0 nos puede dar herramientas de participación ciudadana, pero tenemos que estar dispuestos como seres humanos a realmente utilizarla así. El tecno-optimismo de los 90 y principios del siglo XXI predijo de forma errónea que la tecnología digital transformaría positivamente las relaciones sociales y democratizaría la política. Esta visión, aunque atractiva, no consideró plenamente la deshistorización del diseño y producción de la tecnología. Por ejemplo, se pasó por alto cómo plataformas como Facebook y Twitter, originalmente destinadas a propósitos muy limitados y muy específicos, se convirtieron en componentes cruciales de la esfera pública electoral. Es decir, acuérdense, Facebook fue, el inicio de Facebook fue un programa que lo que buscaba era ser un escalafón de las personas más bonitas de Harvard. Nada tenía que ver con lo que estamos viendo ahora y de cómo ha influido en las elecciones, y Twitter era una red pues bastante boba, ¿no? Era una red donde alguien tenía que decir de forma aleatoria qué era lo que estaba pensando, y quienes la iniciaron nunca pensaron que se convertiría en la red social más importante para el círculo rojo de distintos países, ¿no? El aprendizaje clave aquí es que las tecnologías no son neutras, ¿no? Las tecnologías están imbuidas de los valores de sus diseñadores, que pueden influir en las formas que se utilizaron durante los procesos electorales. Estos valores, junto con los de otros usuarios, estructuran las prácticas de comunicación política observadas en las campañas electorales y las posibles interacciones entre las élites políticas y los ciudadanos. El análisis que les presento concluye que la interacción entre tecnología y política no es un problema tecnológico, sino político. Aunque las tecnologías como las plataformas web 2.0 tienen el potencial
potencial de democratizar la esfera política, su eficacia depende de la voluntad política de los actores involucrados. En México, se observa que Internet no se ha utilizado de manera óptima para fomentar una comunicación efectiva entre las élites políticas y la ciudadanía. La escasez de diálogos públicos se debe a la falta de interés político de utilizar estas herramientas para cambiar las dinámicas de poder. En resumen, para que la tecnología digital logre su potencial transformador, es esencial que quienes la manejan aspiren genuinamente a cambiar el status quo en el ámbito político electoral. El estudio desafía la noción de que la mera presencia de la tecnología interactiva, como puede ser Twitter o Facebook, conduce automáticamente a un mejor diálogo público, resaltando la necesidad de un uso activo y comprometido tanto de las élites políticas como de los ciudadanos. Y bueno, con eso cierro mi presentación y pues lo que me gustaría ahorita es abrir un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Quién inicia? Un aplauso por ahí. Hola. Gracias. Adelante, doctora. Pues antes que nada, agradecer la interesante charla, doctor, que nos ha compartido. Nos fue llevando poco a poco de la mano y la verdad sí invita a leer más al respecto, ¿no? Como, los materiales que mencionó, que nos comparte. Yo lamentablemente entré un poquito tarde por cuestiones de trabajo. No sé si al principio de la presentación se mencionó sobre cuáles fueron algunas de las herramientas que podría mencionar, doctor, sobre aquellas que utilizó para hacer su análisis, todo este análisis que mencionó sobre las diferentes redes sociales. No sé si me podría compartir algo al respecto. Tal vez se habló, pero bueno, reitero, no llegué a tiempo, pero si fuera tan amable de comentar cómo es que hizo esta parte metodológica. Gracias. Claro que sí, le agradezco mucho su comentario, Verónica, y mucho gusto en saludarle. Sí, hablé un poquito sobre eso, pero realmente fue una mención, entonces con mucho gusto puedo abundar un poco más de eso. El trabajo que yo hago, o que hice en estos años, tuvo distintos componentes. Uno fue el análisis de redes. Lo que hice fue minería de datos, en este caso en Facebook y Twitter, cuando se dejaban. Como ustedes saben, poco a poco las empresas han ido cerrando la llave para poder descargar datos en estas plataformas, y a partir de esas descargas pues hice análisis a partir de teorías de redes, sobre todo por ejemplo en los trabajos en donde analicé cuál fue la interacción luego de los debates electorales, en donde veía cómo los candidatos interactuaban con los ciudadanos después de los debates, ¿no? Pero también en algunas otras partes de las campañas políticas. Otro método que utilicé fue el de la etnografía en vivo, que ese método que sobre todo lo ha trabajado Elmer y Chadwick en este libro de Hybrid Media Systems, pues básicamente es hacer una etnografía de cómo van ocurriendo las interacciones y los procesos en redes sociales en tiempo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ponía a ver un debate y al mismo tiempo estaba viendo lo que estaba ocurriendo en Facebook, en Twitter y en algunas otras redes, y tenía una hoja de codificación en donde iba anotando mis observaciones, o todos los días durante las mañanas o durante las tardes o durante las noches, dependiendo del protocolo de investigación que hacía, me metía a las redes de los candidatos para ver cómo iban haciendo su trabajo, y ahí iba viendo también cómo se iba desarrollando las interacciones. También hice análisis de contenido, es decir, a la hora de descargar todos los materiales, los analicé de forma
cuantitativa. También hice análisis textual, que es un análisis de contenido mucho más cualitativo, como para conocer cuáles eran los temas o cosas con una filigrana mucho más fina de lo que se podía ver en los mensajes que se propalaron en estas redes. Básicamente esos son los métodos que utilicé, ¿no? Para hacer este trabajo. Por ahí hice algunas entrevistas. Creo que de las cosas que a lo mejor también las pude haber puesto en la presentación, como decir, bueno, ¿qué me faltó? Creo que lo que me ha hecho más falta es ver cómo los usuarios están experimentando esto, ¿no? Aunque sí hice un trabajo, pero fue solamente un trabajo de entrevistas con cómo las personas veían o cómo se sentían y cómo utilizaban las redes para comunicarse con los políticos en estas elecciones. No fue el trabajo más intensivo que hice, entonces es algo que podría desarrollar con más profundidad en siguientes trabajos, ¿no? Pero bueno, básicamente esos fueron los métodos que utilicé en estas investigaciones. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, doctor. Sí. Sí, todo muy claro. Gracias por la explicación tan detallada. Simplemente para cerrar con una pregunta, ¿alguna herramienta que nos podría comentar que utilizó, digamos, como para bajar los datos, para hacer análisis textual? No sé si se mencionó, o alguna que nos quiera, o para la visualización de redes también, ¿no? Que es lo que mencionó. Gracias. Sí, bueno, mira, en estos 10 años ha cambiado muchísimo todo digamos, como los softwares y los programas. Entonces utilicé varios. Al principio el que más utilizaba, no estoy seguro de que siga en operación por todo lo que ha pasado con Twitter, es el de NodeXL, que es un programa que es gratuito, se puede conseguir en línea, que se impulsó creo que desde Inglaterra y distintas, creo que fue en Cambridge o en Oxford, no me acuerdo, y participaron distintas universidades del mundo junto con Microsoft, y es una herramienta muy útil para poder hacer las descargas de datos, ¿no? Especialmente de Twitter, y hacer análisis de redes. Ese fue bastante útil. Otro que utilicé fue uno que sí ya está cerrado, que era un software danés, también de uso libre, que se llamaba Digital Footprints, y que con ese me permitió hacer descargas de Facebook. Pero bueno, ese está cerrado porque bueno, Facebook también desde hace mucho dejó o cerró su API para poder hacer de estas descargas masivas, ¿no? Y bueno, también utilicé bueno, lo otro que utilicé fue, o sea, cuando no se podía fue, pues ahora sí que con personas, ¿no? Es decir, yo me ponía a descargar, a copiar y pegar datos. Algunos asistentes de investigación o algunos grupos de investigación que formamos aquí en la universidad también ayudaron a veces de forma manual a hacerlo cuando no había esta posibilidad, y eso también fue bastante útil. Y lo que utilizábamos eran formularios como Google Docs o Microsoft Forms para poder empezar a copiar parte de estos contenidos y hacer un primer análisis detenido de eso. Descargamos videos, descargamos también fotografías. Y para el análisis de contenido, ese sí fue completamente humano. En ninguno de estos trabajos utilicé el Machine Learning. Para el caso del análisis de contenido, pues lo que utilizaba era, o lo que sigo utilizando, es Atlas T, ¿no? Que es algo que me permitiría también pues analizar muchos mensajes y demás, ¿no? Y luego también por ahí hay algunas herramientas que son bastante útiles como para hacer análisis de más semántico de conteo de palabras. Por ejemplo, Voyant Tools, que es también es un software gratuito, eso sigue en línea, que te permite hacer conteo de palabras, nube de palabras, análisis de frecuencias, etcétera. O otro más que se llama AntCon, como de hormiga, AntCon, en donde también es un software libre que te permite hacer pues muchos conteos de palabras y análisis semánticos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los software que utilicé para hacer este trabajo.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartir. Y pues bueno, habrá que leer más a profundidad los materiales que nos comparte y su presentación. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Verónica, le agradezco mucho su comentario. Gracias. Doctor, doctor Mayen. Gracias, espléndida conferencia, estuvo muy, muy interesante. Me resultó muy útil, sobre todo por alguna serie de inquietudes que yo personalmente he tenido al respecto. Eh, es indudable que las empresas, cuando los datos son de empresas, pues asumen que es propiedad suya y privada, y, y es cada vez más complicado efectivamente el buscar esta dinámica, estos comportamientos. Por eso resulta tan aleccionador la manera en que se puede hacer las investigaciones al respecto de las redes y las tendencias sociales en política. Pero a mí en particular me interesan mucho sobre aspectos económicos y de predicción de tendencias de mercado, por ejemplo, lo que yo me dedico, que es qué tanta importancia tiene el medio ambiente, la naturaleza, los temas de interés de calentamiento global sobre el gran universo de tendencias, hashtags, de, de líneas. Y ahí, ¿qué tipo de literatura podría uno consultar para poder explorar más estos espacios de redes sociales y comportamiento de individuos? Sí, bueno, hay una literatura vasta, ¿no? Es decir, sobre todo la parte de más como las cuestiones de comunicación y de psicología, es decir, desde la parte más cognitiva, que tiene que ver con trabajos experimentales, pues sobre cómo las personas que usan estas plataformas tienen pues ciertas reacciones o ciertos comportamientos, cuando tiene que ver temas, por ejemplo, económicos, ¿no? Hay muchos trabajos que se han hecho sobre estudios de el comportamiento de la bolsa o de los mercados financieros, y cómo las personas reaccionan a eso en las redes, y por supuesto también cómo se han utilizado las redes para pues para discutir, para difundir, o también para atacar pues todos estos debates socioambientales muy importantes, como el caso del cambio climático, ¿no? Y cómo se difunden y distribuyen los conocimientos. Tengo mi memoria RAM es un poco limitada, y no tengo aquí en la punta de la lengua como autores o libros que pudiera recomendar, pero después a Rosy le puedo pedir su correo y con un poquito de calma en unos minutos puedo hacer alguna revisión y enviarle algunas referencias que me parecen interesantes relacionadas con estos temas que usted está mencionando, que sin duda es parte de la discusión global en torno a redes, ¿no? Los dos temas que usted coloca, tanto la parte de economía como de medio ambiente, pues es sumamente importante, ¿no? Pero bueno, me quedo con esa tarea porque ahorita no tengo el dato específico, ¿no? Sí, gracias. Hace poco veíamos una revisión de temas, los que nos dedicamos a medio ambiente, y veíamos que cuando el tema iba ligado a un aspecto no científico, o era tomado por un no científico, generaba más tendencia que si lo decía casi el que inventó el concepto. Pero si era retomado nuevamente por una autoridad religiosa
o de la farándula. Eso sí generaba interés, aunque estuviese equivocado su planteamiento. Entonces, pues los científicos, pues tenemos que asumir cada vez más esta competencia desleal del mercado de las verdades en las redes. Sí, y eso es muy importante. Ahorita que lo mencionas, se me empezaron ya a venir a la mente algunas cosas. Alguien o un grupo que ha estudiado mucho eso es el grupo del Reuters Institute, que cada año hacen una encuesta mundial sobre uso de redes y consumo informativo. El Reuters Institute está en la Universidad de Oxford, y justamente tienen mucho trabajo sobre élites políticas, que era un poco de lo que estaba hablando aquí, también de lo que usted estaba hablando, y de cómo lo que ellos han documentado es que los procesos de desinformación más potentes, es decir, los que tienen más impacto en la sociedad, son los que son justamente como diferentes, ¿no? Top down, de arriba hacia abajo, de élites políticas hacia ciudadanos, ¿no? Entonces, es mucho más pernicioso que si el Papa se equivoca o lo dice abiertamente sobre algún tema científico, lo que él pueda decir, más personas lo van a creer que cualquier otra persona o que el científico mismo que lo estaba diciendo, como bien usted dice, ¿no? Entonces, es algo en lo que han puesto mucha atención y que lo han medido de forma muy específica a través de estos estudios, y ya tienen 10 años haciéndolo. Y es muy claro esos efectos del uso de redes en temas de desinformación, ¿no? Gracias. Gracias a usted, Carlos. Doctor José Luis, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues el tiempo ya nos está ganando y quisiera hacer mejor preguntas puntuales y rápidas. Primero, si estaríamos transitando de lo que Sartori y Giovanni señaló del Homo videns, ¿no? Que definían las elecciones en el pasado, si estaríamos transitando a un Homo web o a un Homo social networks. Primera pregunta. Segunda, ¿existe inclinación del voto en el caso que usted estudió en relación con las personas o lugares que no tienen internet, en relación con los que sí la tienen? ¿Hubo mayor inclinación hacia un candidato o partido? Hemos visto últimamente pues algunos spots de la señora Xochitl Gálvez, donde, según estadísticas, es de las redes sociales que mayor participación tiene y mayores visitas. Sin embargo, estas son denostadas por partidarios de López Obrador y la dejan en muy mala situación. No le han ayudado mucho a la señora Xochitl, parecer las redes sociales. Se puede llegar a tener un cierto nivel de efectividad para conocer la importancia de las redes sociales para inclinar la votación real en favor de un partido o candidato. Y una última relacionada con Argentina. Argentina es de las que goza de mayores beneficios en Internet, el 96% de los jóvenes lo tiene, no tanto así los mayores de 65 años, que alcanza el 85%. Sin embargo, podemos decir que es un buen porcentaje. En ese sentido, se ha criticado mucho la decisión de haber votado por Javier Milei, y bueno, pues hay mucha crítica, cómo es posible que los jóvenes voten a favor de un derechista, y sin embargo, estos porcentajes nos indican que lo hicieron de manera consciente, al tener mayor número de participación en las redes sociales gracias a la internet. Y una última que me gustaría analizar es o plantear es si lo que sucedió a
al expresidente Vicente Fox al haberle suspendido su cuenta de X, pues realmente no vemos, ¿no? Una violencia, ¿no? De género, y sin embargo ha sido interpretada como tal, y bueno, pues ha servido para que el candidato Samuel y su esposa, que también es copartícipe de esta campaña, pues ahora denosten tanto al expresidente como al partido que representa o representó en algún momento. Sería todo, muchas gracias y felicidades por la ponencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, con respecto al Homo Videns, yo creo que ciertamente estamos en una época en donde hay como este cambio hacia las redes sociales, ¿no? En días recientes vi una de las portadas del New Yorker, justamente a propósito del Thanksgiving, y entonces veía como uno de los diseñadores, que no me acuerdo de cuál es su nombre, había hecho varios diseños para las tapas del New Yorker de Thanksgiving, y en una de hace muchos años, 10, 15, 20 años, no recuerdo cuándo, hay una imagen o una ilustración en donde está una familia norteamericana partiendo el pavo, pero está la televisión y todo el mundo está viendo la televisión, ¿no? Y ahora en la más reciente, la pueden buscar en internet, es una mesa en donde están sentadas varias personas, está el pavo, alguien lo está partiendo, pero todos los demás están en su teléfono mientras están hablando entre sí, pero pues se ve que están utilizando el teléfono. Entonces, bueno, yo creo que sí ha habido un cambio, ¿no? En términos de tecnológico-culturales, pero yo, digamos, en ese sentido creo que es más bien como yo diría que somos como el Homo híbridus, diría, ¿no? En el sentido de que ciertamente las redes sociales son muy importantes, pero los medios tradicionales siguen siendo importantes, y un poco como lo mencionaba en otro de los comentarios, también las interacciones cara a cara siguen siendo importantes, ¿no? Es decir, creo que la sofisticación de las campañas contemporáneas, las campañas más sofisticadas son aquellas que logran conectar las estrategias de tierra, las estrategias de aire y las estrategias digitales, es decir, lo cara a cara, los medios masivos y las redes digitales en sistemas de comunicación pues muy sofisticados y que van dirigidos a algunas personas, ¿no? Sobre los votos no hice ningún trabajo que correlacionara el uso de redes con votantes. Lo que puedo decir es que sí hay muchos trabajos al respecto, sobre todo en Estados Unidos, que es en donde digamos, como que han tenido como una obsesión justamente por medir casi cuánto cuesta un voto, dependiendo del tipo de campaña que se haga, cuánto te cuesta un voto en medios tradicionales, cuánto te cuesta un voto a través de llamadas telefónicas o de visita casa a casa o en redes sociales, ¿no? Es decir, sí está contabilizado, pero lo que yo podría decir es que por la observación que he hecho es que bueno, es muy complicado ahora que que haya una campaña que prescinda de redes sociales, entre otras cosas porque es mucho más barato que las campañas anteriores, ¿no? Es decir, antes pues, se necesitaba un estudio de televisión y había que pagar mucho dinero, después ese dinero lo absorbió el Estado con lo de los spots, pero finalmente era como algo muy cuantioso, ¿no? Aunque ahora se invierte mucho dinero en redes, comparativamente es mucho menor, ¿no? Que lo que se hacía antes, y entonces especialmente para campañas locales de diputaciones o municipales, realmente las redes han sido un recurso interesante, pero está esa contradicción de la que usted hablaba y que también yo hablaba en la presentación, en donde dice, bueno, hay muchas personas que todavía no están conectadas, muchas personas que no les interesa participar, y muchas personas que no saben participar, ¿no? En uno de los artículos que les pongo ahí en la lista, se llama algo así como ni todos quieren ni todos pueden participar, ¿no? El uso de redes sociales en la elección, bla, bla, bla. Y también ahí hacíamos una encuesta en donde veíamos de decir, bueno, de las personas que sí se pueden conectar, el porcentaje de las personas que realmente utilizaban las redes para seguir a los políticos o para tener algún tipo de interacción con ellos era realmente bajo, ¿no? Entonces tampoco podemos asumir además que porque ya tienes acceso, además vas a querer participar, sino que ahí también hay otro problema por el cual explorar, ¿no? Y bueno, en el caso de Xochitl, ciertamente pues tenemos
un problema importante ahí, ¿no? Es decir, de que está nada más en el tema de redes, aunque también está haciendo una campaña de tierra importante, pero bueno, ya veremos al final, bajo los 4 meses de campaña, cómo termina comportándose, ¿no? El caso de Argentina, pues sí me parece pues, muy interesante de estudiar, porque el grado de penetración de Internet, como usted bien dice, en Argentina es muy diferente al de México, pero nada más el grado de penetración, sino el uso, ¿no? Es decir, el uso que tienen allá es súper intensivo, dirían que son como heavy users, son muchas horas las que pasan utilizando redes, y no conozco tan a fondo el caso de Argentina, digo, pues porque está sucediendo enfrente de nuestras narices, pero lo que he alcanzado a escuchar con algunos comentaristas y algunos colegas que trabajan el tema en Argentina es que, bueno, que sobre todo lo que logró Milei fue aglutinar nodos, o actores que previamente ya eran muy exitosos en redes, ¿no? Sobre todo logró que muchos influencers periodísticos, celebridades y ciudadanos logran replicar su mensaje, y eso fue lo que hizo que tuviera tanto eco, sobre todo entre la población joven, en la parte comunicativa, ¿no? Porque también está toda la parte política y económica, que obviamente es algo que habría que discutir con calma y ver también por qué los argentinos votaron como votaron, ¿no? Y bueno, pues el caso de Fox que tenemos ahorita a unos días, que todavía no está muy claro si él cerró la cuenta, si se la cerró Twitter, y ahí vemos claramente pues la influencia de estos grandes monopolios en la discusión pública, ¿no? Que tienen el poder para abrir o cerrar la llave a personas tan controversiales como Trump o como Fox, pero que bueno, también está el otro debate, que es el de la libertad de expresión, es decir, bueno, sí se puede, por supuesto, censurar y decir lo que dijo Fox estuvo muy mal, pero es, bueno, hasta dónde va a tener la posibilidad o no de decirlo, ¿no? En fin, que ese es ahí, hay un tema que está por resolverse, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay una más aquí en el chat. Bueno, son 2, me parece. Y ya sería la última, se la leo. Bueno, sí, si me la puede leer, se la agradezco. Sí, ahí va. ¿Pueden los chats de Twitter o X o TikTok incidir en hacer, opinar y conectar efectivamente a usuarios en temas políticos ciudadanos? Esa es una. ¿Se usa esta estrategia como herramienta para tener una agenda política más participativa y efectiva? Y luego dice, y en este sentido, más competitiva para la oposición con respecto a los ejemplos que describió en su charla en la campaña de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Eso es todo. Sí, muchas gracias. La parte de chats privados, como para la campaña general, creo que se utiliza poco, sobre todo porque puede haber ahí problemas de uso de datos o de información o de spameo, en donde las redes han, digamos, como imposibilitado que se puedan enviar mensajes masivos por ahí, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que, y no es en este proyecto de investigación, pero en otros, que lo que se han utilizado las campañas, esos chats personales, no es o sea, las campañas lo utilizan no hacia afuera, sino hacia adentro. Los chats y los grupos privados o semiprivados, lo que yo he podido ver en las campañas electorales es que son muy útiles en la organización interna de las campañas, ¿no? Si en algunas etnografías en las que he estado participando, lo que hemos visto es que, por ejemplo, esos chats sirven mucho, por ejemplo, para organizarse en una colonia de voluntarios, ¿no? Entonces que se pueda mandar información o propaganda del candidato, pero de una forma muchísimo más, digamos, de tú a tú, y no desde la campaña general que envía a los electores, o sirve para organizarse, ¿no? Para irse a un meeting, para repartir flyers, para hacer llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir de los usos de los chats privados, de lo que se ha hecho. Y la última no me quedó tan clara sobre la de Movimiento Ciudadano, ¿me la podría repetir, por favor? Sí, dice,
y en este sentido, más competitiva para la oposición con respecto a los ejemplos que describió en su charla en la campaña de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Ok. Híjole, no alcanzo a ver exactamente cómo sería, pero bueno, algo que les puedo decir que a lo mejor les puede interesar brevemente de contexto con respecto a eso, es que de forma paralela a lo que me permitieron ver estas campañas fue el fenómeno de Enrique Alfaro, ¿no? Y Enrique Alfaro fue un fenómeno en el sentido comunicativo porque fue uno de los primeros políticos en el país que empezó a utilizar las redes sociales. Y lo que hizo fue crear, digamos, o incentivar empresas privadas que se han encargado de sus campañas políticas y que se volvieron muy exitosas. Y actualmente, en las campañas políticas que estamos viendo a nivel nacional, estamos viendo la lucha entre dos de las empresas más importantes y que justamente surgieron en la disputa de Enrique Alfaro. Una de ellas es Heurística, que fue una de las decisiones en donde participó Enrique Alfaro y que es la que le lleva la campaña a Claudia Sheinbaum. Y la otra es la de Eusen Comunicaciones, que es quien le está llevando la campaña a Samuel García, ¿no? Entonces, digamos, todo ese trabajo que hizo Enrique Alfaro, que mucho de ese trabajo, además hay que decirlo, estuvo pagado con recursos públicos, es decir, porque fueron recursos públicos que se usaron para campañas y que se usaron en ayuntamientos y en gobiernos locales, ahora está siendo capitalizado para esta campaña presidencial, ¿no? Hasta aquí dejaría el comentario. Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esta cerraríamos ya no hay más preguntas ni comentarios, más que felicitaciones. Y pues le reitero nuestro agradecimiento a nombre de Ricardo y el mío por haber aceptado participar, estar en esta ocasión con nosotros. Le agradezco mucho a usted y a todos los que nos están escuchando. Espero en algún momento conocerlos en vivo. Les mando saludos desde el ITESO. Muchas gracias, doctor. Y bueno, igual gracias a todos los asistentes y siguen las felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Nos vemos. Sí, hasta luego. Más adelante le voy a pedir unos datos personales para su constancia, que a nosotros nos piden aquí. ¿Sí? Claro que sí. Y le proporciono el correo del doctor Carlos Mayen. Bueno, para muy que bien. se ponga en contacto con él. Claro que sí, Muchas le agradezco gracias. muchísimo. No, a usted al contrario. A usted por dedicarnos su tiempo. Muchas gracias. André.